Estimados estudiantes, bienvenidos a la semana número 1 de este ciclo y a esta asignatura Relaciones Públicas 1. Soy Wilmer Aníbal Rivera y para mí es un verdadero placer, un verdadero honor y una bendición compartir este proceso de aprendizaje y enseñanza junto a ustedes. Quiero comentarles que en el aula virtual ustedes van a encontrar toda la información referente al contenido de la asignatura y por supuesto las rúbricas de evaluación correspondientes a este ciclo. Ante cualquier consulta o duda, por favor, también hay un espacio para que puedan realizar sus preguntas y también en el foro de consultas semanales. Quedaré atento a cualquier tipo de consulta. Para esta primera semana vamos a socializar, vamos a dialogar un poco sobre la introducción a las relaciones públicas como disciplina y para eso hay que, por supuesto, hablar del contexto histórico y el origen de las relaciones públicas. Algunos autores comparten la idea, vean ustedes, de que en la política antigua de Grecia ya se usaban las relaciones públicas. Recordarán ustedes que en las plazas públicas de la Grecia antigua se utilizaban para debatir, para discursar, para dialogar, para construir narrativas y por ahí algunos autores coinciden en que en estas plazas públicas ya eran formas de hacer relaciones públicas. El término como tal de relaciones públicas se utiliza por primera vez en un discurso dado por Dorman Eaton con el título de The Public Relation and the Legal Profession, allá por el 1882. No obstante, a inicios de 1900, el periodista, el gran periodista Ivy Lee, fue contratado por la industria americana del carbón que estaba en crisis y en este periodo marca el inicio de sus actividades como profesional de relaciones públicas. Esta industria estaba en crisis, había caos social, habían paros por todo lo que estaba sucediendo y la empresa decide contratar a este periodista para que a través de sus ejercicios periodísticos y de sus conocimientos comunicacionales pudiese trabajar en la construcción de mejores relaciones entre los públicos, para este caso, la industria del carbón y los públicos de esta industria. Entonces, este hito, este contexto marca el inicio como tal de las relaciones públicas. Este Ivy Lee, vea usted, allá por el 1904, funda el primer despacho de relaciones públicas en la ciudad de Nueva York. Un poco de contexto de las relaciones públicas. Bueno, vámonos a la Grecia de nuevo. Allá se utilizaba mucho esta técnica, como dije, esta técnica discursiva, esta técnica de persuasión para modificar la opinión pública con fines políticos, la oratoria. Entonces, se incluye como parte de la cronología de las relaciones públicas. Luego hay que trasladarnos a Roma. Allá ya se utilizaban frases o ideas del vocabulario de índole político. No obstante, en el siglo XV, con la invención de la imprenta, es decir, nace la imprenta gracias a Johannes Gutenberg y con esto se propicia y se impulsa, vea usted, la circulación de la palabra escrita, es decir, la masificación de los textos y con esto se convierte en una de las primeras herramientas de relaciones públicas, es decir, antes los textos se transcribían manualmente de texto de libro a libro. Los copistas en los monasterios eran los encargados de estas actividades, pero con la imprenta comienzan a masificarse los textos y con esto se considera que también fue un antecedente para la masificación de las relaciones públicas. Vea, usted se difunde la obra clásica de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, y se difunde gracias a la invención de la imprenta. Y este es considerado un tratado sobre relaciones públicas para gobernantes. Este libro, este texto era considerado, y todavía es considerado, una especie de manual para hacer política de gobernabilidad. Si usted tiene algún espacio en su agenda en las próximas semanas, por favor, le animo a que lea esta obra clásica considerado un tratado de relaciones públicas, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Siglo XVI, aparece el movimiento de protesta gracias a Martín Lutero y Juan Calvino. Ellos emplearon medios de difusión a su alcance para influir en la opinión pública, es decir,
utilizaron nuevamente la masificación de los textos para influir en la opinión pública y lograron que grandes masas criticaran a la Iglesia Católica con las tesis de Martín Lutero, ¿sí? Para ello recurrieron a la publicación de libros, folletos, carteles, discursos y debates políticos. Es decir, ellos utilizaron herramientas comunicacionales para incidir en la opinión pública. Por eso, este evento también es considerado un evento clásico dentro de la cronología de las relaciones públicas. Pero para el siglo XVIII, vea usted otro contexto, los iniciadores de la Revolución Francesa. Esta revolución data de 1789 a 1799. Estos llevaron a cabo, los iniciadores, quienes gestaron esta revolución, realizaron una campaña en Europa para otra vez incidir en la opinión pública, para buscar apoyo. Y bueno, tuvieron que utilizar la opinión pública como una herramienta para trabajar en la buena imagen y lograr así apoyo. Entonces, nuevamente se recurre a la utilización de herramientas para incidir en opinión pública. También se considera parte de los antecedentes de las relaciones públicas. Vamos rápido a la Primera Guerra Mundial, que se data de 1914 a 1918. Aquí, en este marco, en este contexto, se desarrollan las relaciones públicas gracias a que Estados Unidos, vea usted, crea un comité de información pública como tal, que movilizó, que buscaba incidir otra vez en la opinión pública y así ganar apoyo social, político, económico, financista para la Primera Guerra Mundial. Aquí le comparto yo algunos afiches que se elaboraron en aquellos años. Estos afiches eran pegados en lugares estratégicos que buscaban, bueno, llevar un mensaje que tuviera incidencia en la opinión pública. Para la Segunda Guerra Mundial se impulsaron las relaciones públicas dentro de las empresas, ya que la industria de la guerra impulsaba motivar al pueblo y los soldados. Vea usted otra vez la incidencia pública, la incidencia de la opinión pública, se utilizaban herramientas de incidencia y ahí es donde aparecen nuevamente los contextos históricos de las relaciones públicas. Con estas slides yo les comparto un poco, un pequeño background del origen de las relaciones públicas. Vean ustedes, algunos teóricos dicen que para hablar de relaciones públicas hay que irnos a la Grecia antigua. Como les dije, en las plazas públicas los griegos debatían, opinaban, discursaban. Ella se gestó la oratoria, entonces a partir de estos conversatorios de debate, de influencia, de persuasión, dicen los autores, bueno, ya se hacía relaciones públicas. Eran los primeros antecedentes de relaciones públicas. Desde la Grecia antigua hasta trasladarnos a la Segunda Guerra Mundial. Bien, ahora hablemos de conceptos. Bueno, las relaciones públicas consisten en un esfuerzo deliberado, planificado y continuo por establecer y mantener una comprensión mutua entre una organización y sus públicos. Claro, este es un concepto moderno. Gracias a la British Institute of Public Opinion, ellos dicen, bueno, son relaciones públicas consisten en esfuerzo, dicen ellos. Esfuerzo de construcción, esfuerzo deliberado. ¿Qué significa deliberado? Bueno, intencionado, planificado, continuo, por mantener una comprensión mutua entre una organización y sus públicos. Bueno, las relaciones públicas son eso precisamente, construcción de relaciones entre una organización y sus públicos. Veamos otro concepto. Bueno, Scott, este concepto es muy bueno. Dice que las relaciones públicas constituyen la función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre organización y sus públicos de los que depende su éxito o fracaso. Vea usted, dicho de forma simple, es construir relaciones beneficiosas entre una organización, entre una empresa y sus diferentes públicos, sea este público interno o sea público interno. Dice Scott, de esto depende su éxito o fracaso. ¿De qué? De construir buenas relaciones entre la organización y los públicos. Una de las definiciones prácticas y modernas del término es el propuesto por Logan y Heselton en el 2006. Dicen
Ellos describen a esta disciplina como una función directiva. ¿Qué significa eso? Que las relaciones públicas tienen que pasar por la alta dirección, por la gerencia de la organización. Y es una función directiva de comunicación a través de la cual las organizaciones se adaptan, alteran o mantienen su entorno con el propósito de lograr las metas de la organización. Un término bastante moderno también, pero me quedo con el concepto de Scott que dice, bueno, relaciones públicas constituyen una función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos de los que dependen su éxito o fracaso. Quiero aclarar también una observación importantísima, que publicidad no es lo mismo que relaciones públicas. Y lo digo desde ahora porque de repente es un término que al inicio suele confundirse. Relaciones públicas como disciplina busca construir relaciones beneficiosas entre una organización y los públicos. Las relaciones públicas tienen esa particularidad que es, como decía, este concepto es deliberado, es un esfuerzo intencionado, planificado y continuo por mantener una buena relación entre organizaciones y sus públicos. No obstante, la publicidad lo que busca es incidir en que las audiencias puedan tomar decisiones de compra de productos o servicios. ¿Qué busca la publicidad? Incidencia de venta de un producto o de un servicio. Pero acá en relaciones públicas no estamos hablando de vender o de comprar, estamos hablando de construir relaciones, muchachos. Relaciones públicas son construcción de relaciones entre una empresa y sus diferentes públicos. Más adelante, en esta semana siguiente, vamos a hablar un poco más del término, del qué hacer de esta disciplina y, por supuesto, de los tipos de públicos en una organización. Bien, hasta acá llega esta primera sesión introductoria de la semana número 1 de esta hermosa asignatura. Quiero comentarles que ante cualquier consulta o duda, por favor, escríbanme a la campus, la aula virtual, para despejar cualquier tipo de interrogante. En esta primera semana hemos hablado una sesión introductoria, un pequeño background a las relaciones públicas, a la cronología histórica, de dónde vienen, quién es considerado el padre y cómo está constituida actualmente. Bien, quedamos en comunicación, muchachos. Un saludo y muchas bendiciones.